el feminismo, o mejor dicho, el movimiento social de género y la comunidad LGBTQ, que para facilidad de este capítulo le vamos a llamar la comunidad cuando nos refiramos a la comunidad LGBTQ más 2 y feminismo cuando hablemos del movimiento social de género entre hombres y mujeres. Como ustedes saben, acaba de ser el mes del orgullo de la comunidad y seguramente vieron muchas banderas, muchos comentarios, muchos temas sociales. Ahora bien, en este canal hablamos usualmente solo de temas de feminismo, de los temas entre hombres y mujeres. Pero creo que una pregunta obligada para este canal es, ¿se mezclan? ¿Se interconectan? ¿Por qué hay tantas figuras públicas que hablan de los dos y de repente no separan o utilizan ambas agendas? ¿Está bien juntarlas? ¿Cuáles son sus diferencias? También en este capítulo me gustaría que viéramos, además de las diferencias y qué son, muchas personas en los comentarios como que están interesados en el tema del feminismo, pero no en el de la comunidad y de repente no saben muy bien cómo dirigirse hacia ellas. Quédate que lo vamos a ver juntos. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Para empezar, tenemos que entender bien claro qué son estas dos luchas sociales. La primera, feminismo, que es mi canal, ¿qué es? Es la lucha entre los sexos. ¿De qué? De alcanzar igualdad. ¿Igualdad de qué? Derechos y obligaciones. Nada más. Es que socialmente, como individuos, como ciudadanos, seamos tratados de manera igualitaria. Eso en teoría es el feminismo. Es la lucha social de géneros. Ahora bien, ¿qué es lo que pelea la comunidad? ¿O qué es lo que está buscando? Y en efecto fue una lucha muy loable. Ellos lo que buscan es que se les respete sin importar su preferencia sexual. Eso es todo. De repente hay personas que hacen muy complicado estos dos temas. Uno es hombres y mujeres, mismos derechos y obligaciones. Sociales, legales, económicos, políticos, pero mismos derechos. Pasa lo mismo con la comunidad. No es tan complicado. Es que respetemos, y evidentemente ellos respetar de regreso, la sexualidad de cada quien. Últimamente se tocan muchos temas y muchas discusiones de cómo se identifica una persona. Pero recuerden que eso es una minoría dentro de la comunidad. Y al final del día es lo mismo, es respetar las preferencias sexuales. Eso es todo. Ahora bien, ¿se pueden intermezclar estas dos luchas sociales? Sí y no. A ver, pensemos que las personas de la comunidad sí se pueden meter en feminismo, ya que pues, son hombres y mujeres, ¿no? Y entre ellos puede haber discusiones de ese es un derecho que tiene el hombre y lo tiene que tener la mujer, o viceversa. Es un derecho que tiene la mujer, como por qué no lo tiene un hombre. Ahora bien, como feministas, en teoría, o los que estamos abogando por los temas feministas, no deberíamos meternos en temas de la comunidad. Podemos meternos como individuos discutiendo algún punto. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Feminismo habla de igualdad y algo que nos hace desiguales entre hombres y mujeres es que hoy en día existen cuotas laborales por sexo, es decir, obligar a las empresas a que tienen que contratar a una mujer simplemente porque es mujer, no por sus capacidades. Como individuos nos podemos meter en el tema de la comunidad cuando empieza a haber ese tipo de legislaciones. Hoy en día ya hay empresas que contratan también por tus preferencias sexuales, es decir, tiene que haber X número de personas de la comunidad. Eso nos hace desiguales automáticamente, pero me estoy metiendo a opinar como individuo, no como feminista. No estoy mezclando temas. Entonces, ¿la comunidad se puede meter en feminismo? Sí, siempre y cuando solo estemos hablando de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. ¿Los feministas podemos meternos en la comunidad? No, me parece que no, siempre y cuando como individuo no estén afectando mis derechos y obligaciones. El único punto, en mi opinión, en donde nos estamos cruzando es que hoy en día, por el feminismo radical, los hombres nos tenemos que ir a registrar en nuestros países como mujeres. ¿Por qué? Nos tenemos que ir a registrar incluso como mujeres lesbianas. ¿Por qué? Porque como las leyes no nos protegen o no nos dejan ver a nuestros hijos, qué casualidad que si me registro como mujer, ya me dan todos los privilegios que tienen las mujeres.
Pero fuera de ese tema, creo que hay muy pocos en los que se tendrían que mezclar. ¿Tú conoces algún otro ejemplo en el cual los feministas nos debamos meter con la comunidad? Ya te hice la pregunta, por favor, regálame todos tus comentarios y dudas. Regálame un like y suscríbete para ver nuevos capítulos. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué hay tanto político en particular que se meten? O sea, como que hablan de un tema y hablan de otro, sin discriminar que son problemas diferentes. Uno es tu preferencia sexual y el otro son tus derechos entre hombres y mujeres, sin importar tu preferencia sexual. ¿Por qué se meten? Porque aprovechan las fortalezas o las debilidades de ambos movimientos para lograr una agenda, para lograr convencernos, manipularnos, movernos. Por ejemplo, todo aquel que esté metido en el tema de sexismo, feminismo, demás, reconocemos a la figura de Irene Montero. Ella es una persona de ultrafeminismo, pero al mismo tiempo constantemente está hablando de temas de la comunidad. Y por eso es que de repente junta las ideas. En una misma frase puede estar hablando de dos movimientos separados y lo junta a su conveniencia. Y eso ha generado que haya muchas confusiones entre ambos esfuerzos. Y no están relacionados. Uno busca igualdad y el otro busca respeto. Respeto por quien sea tu pareja. Hablando de agendas, evidentemente las grandes corporaciones, los que controlan el mundo hoy en día, y en particular la ONU, tienen una Agenda 2030 en donde sí están utilizando el feminismo y el trabajo de la comunidad para tratar de alcanzar esos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Es, por un lado, distraernos con cosas que no son tan importantes para poder hacer cambios radicales que te quitan tu libertad. Y por otro lado, uno de los puntos más graves del planeta, o el punto más grave de este planeta, es que somos demasiados humanos. Esa es la realidad. Entonces, usando el feminismo, cada vez hay más parejas solteras, cada vez se tienen menos familias, cada vez hay menos hijos. Usando el feminismo, le han metido en la cabeza a las mujeres que deben odiar al hombre, o que es mal visto que tengas hijos. Y al mismo tiempo es alabar y convencer que lo ideal, que eres mejor persona, si eres de la comunidad. Cuando realmente eres alguien de la comunidad, pues tienes el mismo respeto que tú exiges, te da igual si haya parejas o no heterosexuales. Pero bueno, logran confundir a muchas personas y entonces hoy en día ya es un caos, que es el famoso tema woke o ser progre, que ya es discutir cosas que claramente nos están enseñando que creo que no tenemos tantos problemas como en realidad tenemos, o que no nos estamos fijando en los verdaderos problemas graves. Un ejemplo clarísimo para que entendamos este tipo de confusión es, dentro de la comunidad hay un pequeño sector, aquellas personas que se quieren identificar como otra cosa. Entonces, ya la comunidad hoy en día se ha vuelto tan grande y tiene tantos temas que de repente genera problemas o confusiones. Para ejemplificar, hay muchas mujeres que están en desacuerdo que un hombre trans pueda hacer actividades de mujeres. El ejemplo más claro es los deportes. ¿Es necesariamente de la comunidad? Pues sí, pero ¿tiene algo que ver con feminismo? No, porque el feminismo es hombres y mujeres. Es un tema de una mujer individuo que está luchando porque un hombre biológico que se reconoce a sí mismo como mujer, pues no pueda competir contra ella. Es un tema completamente y una discusión de la comunidad. No tiene nada que ver con feminismo. No es culpa de todos los hombres que eso esté sucediendo. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda. Ahora bien, como por qué las personas que no están usando alguno de estos dos movimientos a su conveniencia, de repente lo mezclan. Porque no todo es por ser unvivales. O por ejemplo los políticos que utilizan los dos a su conveniencia. Hay muchas personas que sí lo están confundiendo y los están mezclando por excesos. Ambos movimientos, pues me parece que ya se alcanzaron.
quizás es mucho más reciente el de la comunidad. El feminismo se alcanzó hace 50 años. Pero relativamente en países occidentales de primer mundo, pues ya se alcanzaron, ya nadie ve extraño que haya una persona de la comunidad, o que existan, o todo el mundo ya tenemos amistades que son de la comunidad, y pues no pasa nada, si él me respeta, yo lo respeto, ¿no? El tema son los excesos. ¿A qué me refiero? A que ambos movimientos que se hayan alcanzado, en el caso de la comunidad casi se han alcanzado, el tema es cuando ya empiezan a pedir y pedir y pedir más, y tienen más derecho que el individuo. Hoy en día ustedes saben que el hombre es un ciudadano de segunda clase a comparación de una mujer. Como les dije al principio del video, hoy en día hay muchos hombres que se tienen que ir a registrar como mujeres para que tengan acceso a sus hijos o para que no les puedan poner un crimen de género, porque hay violencia de género. O sea, hay violencia normal que están en todas las leyes, más una violencia de género. Ah, pero si te reconoces como mujer ya no te la hago válida. Entonces, esos son algunos de los excesos que estamos teniendo, o, por decir, en el caso de la comunidad, cuotas laborales, como por qué le debo yo dar una cuota laboral forzosa a alguien de la comunidad. No entiendo. Entonces, en 10 años los hombres todos nos vamos a tener que reconocer ante el registro público como mujeres y aparte de la comunidad para tener los mismos derechos. En ese sentido sí nos podemos meter, pero como individuos. No mezclar temas. Uno es hombres y mujeres, en donde claramente hay un exceso de favoritismo hacia la mujer. Hoy en día vivimos en un mundo misándrico y totalmente matriarcal. Entonces, como individuos, en particular los hombres, tenemos que levantar la voz y decir, a ver, tenemos que tener las mismas leyes. Si hay un ministerio de la mujer, tiene que haber del hombre. No puede haber leyes desiguales, tiene que haber igualdad. Ahora, en la comunidad no nos deberíamos meter a menos que ellos estén exigiendo cierta legislación que sea a su conveniencia. Por decir, las personas de la comunidad deben pagar menos impuestos. Es una locura y no existe, pero eso sería algo válido en el cual nos podemos meter, no como feministas, sino como individuos. Entonces, nuevamente, la problemática por la que se discute es los excesos. Por último, me gustaría, como les dije al principio del capítulo, sí he notado de repente preguntas en las personas que no se involucran mucho con la comunidad, pues de repente no saben cómo actuar con el tema de la comunidad, cómo reaccionar, cómo opinar y demás. Miren, realmente la comunidad básicamente lo que exige es respeto. La mejor manera de entender este movimiento es, el movimiento más puro es, debemos juzgar a las personas por lo que hay aquí adentro, por sus ideas, no lo que hagan de la cintura para abajo. Si cada quien respeta lo que las personas tengan en su intimidad, ahí estamos alcanzando esa igualdad. Evidentemente la comunidad también busca igualdad, pero en cuanto a derechos y obligaciones, legales, constitucionales, sociales, políticas, igual que en el feminismo. Pero muchas veces no sabemos cómo interactuar con la comunidad cuando no pertenecemos a ella por tantos temas que hay en redes sociales. Y la manera más fácil de entenderlo es, dejemos que cada quien haga en la intimidad lo que ellos quieran. ¿Por qué se está volviendo tan complicado? Porque en la esencia, o sea, hace 20 años, lo único que peleaban es, si a mí me interesa alguien de mi mismo sexo, yo tengo que tener los mismos derechos. No me puedes ni incriminar o no me puedes limitar a algún derecho que tú tengas, lo cual es sumamente válido. Hoy cada vez le han agregado más cosas a esa comunidad y se está volviendo más complicado. En particular el tema de cómo me identifico. Por ejemplo, otro tema de esto de que le han agregado tantas cosas es que están tratando de hacer regulaciones y legislaciones que afectan a los niños. Eso sí es un tema en el que todos, sin importar si seas o no de la comunidad, se tienen que meter pues a cuidar, debemos cuidar a los niños. Y solo para ser bien claros, yo como feminista tampoco quiero que hablen de los temas de feminismo o masculinismo a niños. Debemos dejarles su inocencia y no confundirlos. Cuando sean más grandes, cuando sean mayores, podemos hablar de la comunidad y del feminismo. Cuando son niños, no debemos meternos con ellos. Es de vital importancia cuidar a la infancia y, más importante, la inocencia. Pero entonces no se dejen confundir.
La comunidad simplemente busca respeto y tener los mismos derechos. Feminismo es hombres con mujeres. Eso es todo. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo capítulo.